Vamos a entrar en el aspecto técnico. ¿Cómo redactamos, cómo se redacta un objetivo a partir de la taxonomía de Bloom? Y en este caso vamos a asumir la metodología, la forma que desarrolló Robert Meyer. El modelo de Meyer para los objetivos es el más conocido, sin duda. Su modelo de objetivo es una declaración que incluye tres componentes importantes. El primer componente es el comportamiento o conducta, el segundo son las condiciones o situaciones y el tercero son los criterios o patrón de rendimiento, que algunas personas, algunos autores también lo llaman estándar. Vamos a ver el primero. El comportamiento o conducta responde a la pregunta ¿qué va a hacer el estudiante? Es decir, la respuesta la encuentro en la taxonomía de Bloom. El verbo, la acción, es la respuesta a qué va a hacer el estudiante. Va a describir, va a identificar, va a dibujar, va a criticar, ¿sí? Por lo tanto, este verbo yo no lo tomo al azar, sino que miro en la taxonomía de Bloom y tomo el verbo que corresponde a la acción que va a desarrollar el estudiante. Esta acción se llama, en la metodología, comportamiento o conducta. El componente de comportamiento o de funcionamiento es la declaración de lo que podrá hacer el estudiante. Este componente tengo, como les dije, que generarlo a partir del análisis que hago del contenido, porque este verbo, como bien saben, tiene que ser claramente observable. Es decir, es una conducta que tiene que ser claramente observable por el estudiante. En suma, ¿qué va a hacer el estudiante? Es el primer componente, el verbo. Aquí es importante aclarar que es un solo verbo en infinitivo. Es decir, terminado en ar, er o ir. Yo puedo en mi objetivo tener otros verbos, pero el verbo que me indica la acción, que me indica el nivel de dominio, siempre debe estar en infinitivo. Al escribir el comportamiento o la conducta o la acción, simplemente yo me pregunto qué hará el estudiante para demostrar el aprendizaje. Debo cerciorarme, como les dije, de seleccionar el verbo que sea lo más observable y medible posible. Miremos este ejemplo de un objetivo. Dice, usando un programa de publicaciones, diseñar un boletín de noticias libre de deletreo y de errores gramaticales. Hay otro verbo. Observan que hay varios verbos allí. Pero el verbo principal dice usando. Observan que ese verbo no termina ni en ar, er o ir. Por lo tanto, ese no es el verbo que me indica el nivel de dominio. Luego tengo el siguiente verbo que es diseñar. Este verbo, en cambio, es el verbo que está tomado de la taxonomía de Bloom y me indica que el estudiante tiene que llegar hasta el nivel de aplicación. Observan que termina en ar. Esta pista es importante para que no lo confundan, el hecho de reconocer el infinitivo. El segundo componente que tenemos hace referencia a las condiciones. Es decir, responde a la pregunta en qué situación de aprendizaje él va a lograr esa conducta. O en qué situación, porque puede referirse a la situación, puede referirse al recurso, puede referirse al escenario bajo el cual el estudiante realizará el comportamiento o la conducta. Es muy común en esta metodología que se utilicen frases iniciales a los objetivos como dado un problema del tipo siguiente, o dada una lista, o dada una matriz de correlaciones, o después de ver un video, o a través de tal cosa, o en el laboratorio,
como observan, son distintas condiciones o situaciones que se requieren para que el estudiante pueda lograr la conducta. Y tenemos un tercer elemento que hoy en día prácticamente es opcional, que es el criterio o el patrón de rendimiento de esa conducta. Este criterio o patrón de rendimiento se expresa o me indica en los términos de límites dentro de los cuales se tiene que manifestar el verbo o la conducta o el comportamiento. Y esto puede estar basado en calidad, en cantidad o en tiempo. Por lo tanto, yo puedo decir que él debe diseñar o debe modelar en 5 minutos, o tiene que realizar 3 oraciones, o en este caso lo que se refiere al número, a la cantidad, o sin errores ortográficos referido a la calidad. De tal manera que yo puedo establecer, sobre todo cuando son cuestiones manuales o en el caso de objetivos que están vinculados a la educación física, es muy importante establecer, por ejemplo, criterios o estándar que me permitan después poder medir si realmente la acción se ha logrado en el tiempo correcto. Resumiendo todo, vamos a ver 2 ejemplos que nos permiten aclarar y ver entonces cómo integramos todos los elementos. Observemos el ejemplo 1. El objetivo dice: subrayar los sustantivos en un párrafo dado, aceptándose hasta 2 errores. Como observan, el único verbo que está en infinitivo, que es el único que hay además, aunque aceptándose, aceptar también es un verbo, está en infinitivo, es subrayar. Por lo tanto, subrayar es el verbo o la conducta. El contenido, ¿qué es lo que va a subrayar el estudiante? Entonces, ¿qué es lo que va a subrayar el estudiante? Los sustantivos. La condición, que hace referencia a, en este caso, a dónde los va a subrayar. En un párrafo dado hace referencia a la condición, y el criterio aceptándose hasta 2 errores. Esto vamos a ver que dependiendo del nivel esto puede modificarse. No necesariamente tienen que ir siempre en ese orden. Pueden ir en orden distinto. Vamos a ver el segundo ejemplo para que observemos que no es necesario que tenga ese orden. Lo que sí les recomiendo es que si son ustedes los que van a diseñar un curso, por ejemplo, traten de mantener el mismo estilo de redacción. En el segundo ejemplo dice: señalar en un mapa hidrográfico de España los ríos dados en una lista, logrando al menos 8 de 10. La conducta, como bien sabemos, es señalar, que es el único verbo que está en infinitivo, termina en ar. El contenido, ¿cuál es? Los ríos. Lo que va a señalar él son los ríos. ¿Cuál es la condición? Entonces aquí puede responder a dónde. En un mapa hidrográfico, pero hay otra segunda condición que es una lista que le va a dar el profesor. ¿Cuál es el criterio o el estándar? Que tiene que ser un mínimo de 8. De los 10 será aceptable o se dirá que él ha logrado el objetivo cuando alcance 8. De tal manera que observamos que estos objetivos contienen estos 3 componentes. Pero estos 3 componentes, los que son claves, son siempre determinantes, es el verbo y el contenido. Porque ya con eso yo tengo la noción. Muchos de los programas de las carreras no presentan las condiciones ni el patrón de rendimiento, porque dependiendo del análisis que hace el profesor de sus estudiantes, decide bajo qué condiciones o bajo qué criterios se van a usar.